Dios te hizo con esas características fenotípicas y genotípicas. Para algunos el término es nuevo, para otros que están en el área de la salud es un término común. Pero las características fenotípicas son las características físicas, bioquímicas y del comportamiento que se pueden observar en una persona. Por ejemplo, su estatura, el color de sus ojos, el tipo de cabello, su carácter, su comportamiento, su temperamento, esas cosas que son visibles para los demás, esas son las características fenotípicas. Y las genotípicas son la constitución de su ADN. Esas no se ven, pero se manifiestan también en cada uno de nosotros. Se refiere a la constitución genética de los individuos. Esa es la razón por la cual algunas personas, ¿verdad? Voy a usar una hipérbole, una exageración, pero hay personas que se pueden comer una vaca entera y no suben 1 gramo. Pero si usted es como yo, con solo ver el pastel, usted sube 2 kilos. ¿No? Eso está determinado por esas características genéticas. Ese término se acuñó en 1902 cuando un científico de los Países Bajos, ¿verdad? Él acuñó este término de características fenotípicas y genotípicas, pero él tomó como base los estudios de Mendel en 1860. ¿Por qué doy fechas? Porque estas cosas que los científicos han ido descubriendo a lo largo de los años, la palabra de Dios ya las había revelado 3000 años antes. Quiero que vayan, por favor, al Salmo 139. Salmo 139, leeremos juntos de los versículos 13 al 18. También estarán proyectados en la pantalla, pero me gustaría, si tiene su Biblia o su aplicación allí, ¿verdad?, que pudiera seguirme con su vista la lectura. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la Biblia es la base de la verdadera ciencia. ¿Sabe que en la palabra de Dios encontramos los principios que la ciencia ha ido descubriendo a lo largo de los años? Así que la verdadera ciencia solamente comprueba lo que la Biblia dice. Pero hay un factor humano. Y lo que dice Romanos, ¿verdad?, que muchos siendo sabios se hicieron necios. No sé si usted ha platicado con personas que son sumamente brillantes en algunas áreas de la ciencia, ¿verdad?, y no pueden ver a Dios en todo eso, ¿verdad? Ellos lo atribuyen a otras cosas. Platicaba con un hombre, ¿verdad?, de estas características hace unos meses, ¿verdad? Y yo le decía, al final de cuentas, usted es un hombre de fe y tiene más fe que yo, ¿verdad? Porque él me explicaba este asunto de la evolución del hombre, ¿verdad?, y cómo se ha ido transformando y esas cosas. Le decía, usted tiene más fe que yo, de verdad, ¿no? Le admiro la fe, ¿verdad? Aunque usted dice que no es una persona de fe, ¿usted tiene fe? Digo, porque no lo vio y no lo ha podido comprobar la ciencia, ¿verdad? Pero usted lo cree con todo el corazón. Le digo, y así como usted cree en eso, yo creo en Cristo, ¿verdad? Y tengo pruebas, ¿verdad? La historia lo prueba, la ciencia lo prueba. Pero bueno, digo esto porque el Salmo 14 y el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la expresión ahí, no hay Dios, significa, me rehúso a creer en Dios. Viendo todo, ellos dicen, yo decido no creer en Dios, aunque veo las pruebas. Pero vamos entonces al Salmo 139 para que veamos, ¿verdad?, que estas cosas que los científicos han puesto, han dado a conocer, ya estaban en la palabra de Dios. Salmo 139, 13 al 18. Leamos juntos, por favor. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos.
Tú me formaste, tú formaste mis entrañas. Fui formado y entretejido, mi embrión vieron tus ojos y no faltó nada de lo que tú, Señor, que quisiste poner en mí. ¿Sabes? Hoy recordábamos esto con los jóvenes. Yo les decía, ¿por qué el Señor te hizo así como eres? ¿Sabes que el Señor te pudo haber hecho feo? Sí. Dicen que no hay mujeres feas y eso lo creo con todo el corazón. De los hombres yo tengo mis dudas serias. Porque sí habemos hombres feos, honestamente, ¿no? Pero ¿por qué Dios te hizo así? ¿Verdad? Y los jóvenes es un tema que conocen muy bien porque lo hemos hablado. ¿Verdad? Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Por qué te dio esas habilidades, esas capacidades que tienes? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Dios nos creó con personalidades y temperamentos únicos. Y mire, si esto en una familia es complicado, imagínese en la iglesia. Ahí al lado de usted hay melancólicos, hay flemáticos, hay coléricos, hay sanguíneos, que reaccionamos de manera diferentes ante una misma circunstancia. Reaccionamos diferente ante una exhortación, ante una llamada de atención, incluso ante un elogio. Nuestras reacciones son diferentes. Si en una familia es complicado, imagínese en una iglesia. Somos diferentes. Pero desde el momento en que usted creyó en Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo hizo morada en usted. Así que no importa cómo Dios le hizo, usted tiene un mismo espíritu con los miembros de su iglesia. Y además de eso, por si fuera poco, Dios le ha otorgado por lo menos un don espiritual a usted. A algunos por su gracia les ha otorgado más de uno, porque el Señor así lo quiso. Hasta que comprendemos estos dos principios, hasta que somos conscientes de estos dos elementos, que somos diferentes, pero que tenemos un mismo espíritu, podemos comprender mejor nuestra tarea dentro de la familia de Dios y en su misión. Hemos estado hablando en esta serie que se titula ¿Dónde encajo yo? Porque es una pregunta válida cuando venimos al Señor, asistimos a una iglesia y preguntamos, ¿ahora qué hago yo aquí? ¿Hay algo que hacer? O sea, ¿Dios me puede usar a mí? Con mi historia, como veíamos hace 15 días con la vida de Rahab, con esta historia de tragedia, de desgracia, de miseria que yo traigo del pasado, ¿Dios me puede usar? Dios me puede usar con mi corazón roto, dañado, lastimado, con este corazón lleno de amargura que no ha podido salir de ese estado. ¿Dios me puede usar a mí? Por supuesto, pero hay un proceso que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. El título del mensaje de hoy es Mis dones y mi rol en el cuerpo de Cristo. Mis dones y mi rol en el cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Si vamos a hablar de dones, entonces tenemos que empezar explicando qué es un don espiritual. Quizá para la mayoría de los presentes es un tema conocido. Quizá incluso usted sabe cuáles son sus dones que el Señor le ha otorgado. Pero también entre nosotros hay hermanos que están conociendo la palabra de Dios, que son nuevos en el Evangelio y necesitamos aprender también la palabra del Señor y qué nos enseña acerca de los dones. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en el momento de aceptar a Cristo como su Salvador para ser usado en el servicio a otros y por consiguiente edificar la iglesia y extender el reino de Dios. No tenemos el tiempo suficiente, pero solamente quiero que toquemos estos 7 elementos
acerca de los dones que nos ayudarán a comprender un poco más, ¿verdad? Este es un estudio extenso, ¿verdad? Hemos tomado tiempo con esto, pero si usted también no los conoce, no ha estudiado el tema, por favor acérquese al pastor Mario, a un servidor, a alguno de los diáconos, ¿verdad? Para que podamos estudiar con más calma, pero quiero de manera general hablar de estos 7 elementos. En la lectura que tuvimos hoy, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 12, encontramos de una manera hermosa cómo el apóstol Pablo explica los dones. Así que en primer lugar, cada creyente recibe al menos un don espiritual. Dice el versículo 7 de 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada persona que ha creído en Cristo le ha sido otorgado un don de parte de Dios. En segundo lugar, es el Espíritu Santo quien lo asigna, no los pastores, no un líder. Es directamente el Espíritu Santo. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas de uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ese don que a usted le ha sido otorgado es porque así lo ha querido el Señor. En tercer lugar, son dados al cuerpo de Cristo en este contexto, ¿verdad? Y va muy de la mano el 3 y el 4. Son dados al cuerpo de Cristo y Dios espera que seamos buenos administradores de lo que nos ha dado. Escuche 1 Corintios, la última parte del capítulo, versículo 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, nos está hablando a nosotros, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Obviamente la respuesta natural es no. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Por supuesto que no. Dios tuvo a bien darle un don especial a usted y Él espera que sea administrado correctamente para su reino. Los otros 2 elementos, que es el 6 y el 7. El 6 dice, son dados para ser usados. No tiene sentido un don sin usarse. No tiene sentido, no tiene lógica que Dios le haya dado a usted algún don para que usted se lo guarde. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, escuche nada más o anote si está tomando notas, dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que avives, que pongas empeño en ese don, que avives es que le metas leña. Mire, una fogata, usted la puede hacer hermosa, grande o pequeña, pero si no la sigue alimentando se va a apagar. Y eso es lo que ha sucedido en la vida de muchos cristianos. Dejaron apagar el don que Dios les dio y se ha quedado ahí dormido. Dormido el don, no digo dormido el cristiano. Y en séptimo lugar, usarlos correctamente nos ayuda a crecer espiritualmente y glorifica a Dios. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, úselo, significa, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es una enseñanza muy breve, lo sé, ¿verdad? Pero yo espero que estos elementos nos ayuden a buscar más del tema, a investigar más, a profundizar más, y esa es responsabilidad de cada creyente.
¿verdad? Pero repito, ¿verdad? Si alguno desconoce este tema, por favor, acérquese. Hemos tenido tiempo en el cual estudiamos de manera más específica el asunto de los dones. Pero ahí está, ¿verdad? Se los dejo para que cada uno de nosotros sigamos profundizando en el tema. Y en segundo lugar, mi rol en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. ¿Cuál es mi función en la iglesia? ¿Hay alguna función para mí? ¿Hay algo que hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Soy útil para el Señor? Mire, la iglesia es descrita de varias maneras en la Biblia. Se le conoce como la novia, cuyo novio es Cristo, y un día vendrá y se celebrarán las bodas del Cordero. Cada uno de nosotros somos parte de la novia. Pero también la iglesia es descrita como un edificio, cuyo fundamento es Cristo y nosotros somos piedras vivas, dice Pedro. Otra de las figuras que se utiliza en la iglesia, para la iglesia, es un ejército, cuyo rey es Cristo y va adelante. ¿Y sabe por qué no pierdes de vista a tu rey, a tu capitán del ejército? Porque todos los reyes exhiben en su bandera los triunfos que han tenido. Pero la bandera de este rey, lo único que puedes ver en su estandarte es una mancha roja de sangre, la cual fue derramada por ti. Es por eso que seguimos a Cristo y por eso servimos. Pero también la iglesia se le representa como un rebaño, cuyo buen pastor es Cristo. Y otra de las figuras que se utiliza para la iglesia es el cuerpo, un cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Piense en estas figuras: edificio, ejército, rebaño, cuerpo. Todas estas figuras, escuche bien, no hacen referencia al individualismo, hacen referencia a la comunidad. Habla de estar juntos, unidos, miembros los unos de los otros. Escuche bien esto. La iglesia está organizada, pero no es una organización, es un organismo vivo, porque la iglesia se mueve, la iglesia camina, la iglesia habla. Y está viva, es un organismo vivo porque cada miembro de la iglesia está vivo, porque el Espíritu Santo le ha dado vida. Hay muchas organizaciones en el mundo, hay ONGs que hacen obras y muy buenas para la comunidad. Pero la iglesia no es una organización, es un organismo. Y le ha sido otorgada una tarea extraordinaria, un privilegio inmerecido: llevar el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo. Es hermoso, hermanos, descubrir cómo Dios nos ha formado y diseñado de manera individual. Por eso es que tú eres único. No hay nadie como tú, no hay absolutamente uno como tú, ni tus hermanos de sangre, ni tu padre, ni tu madre. Tú eres único, así quiso Dios hacerte. Así que no trate de parecerse a nadie. ¿Sabe? Vivimos en una cultura donde nos ponen figuras públicas, figuras de éxito, ¿verdad? ¿Y quién es el exitoso, verdad? El que gana más dinero en la actualidad. Y se da cuenta ahora cómo hay jóvenes, cómo hay personas que se hacen millonarias de la noche a la mañana. Y todo el mundo quiere hacer lo mismo, porque ese es el estándar de éxito, ¿verdad? Si vives en tal zona de la ciudad, entonces eres exitoso. Si manejas tal auto de tal marca, entonces eres exitoso. No trate de parecerse a nadie. Dios le hizo a usted único. Salimos perdiendo cuando tratamos de imitar a alguien del mundo. Así que no trate de parecerse a nadie, pero tampoco trate de que los demás sean como usted. Ese es otro error de los cristianos.
Queremos que todos piensen como yo. Y no se puede. Todos somos diferentes. Así que mientras por un lado celebramos nuestra individualidad, como dice el Salmo 139, que Él nos hizo de manera particular, por otro lado, queridos hermanos, celebramos nuestra unidad en Cristo. Individuales, pero unidos en un mismo cuerpo espiritual que es la iglesia. Y cada uno de nosotros fuimos colocados para servir. Conocí esta historia hace un tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados americanos fue comisionado para ir a una ciudad de Europa y ayudar en la reconstrucción. Acababa de terminar la guerra, todavía había peligros, obviamente. Así que me recuerda mucho a Nehemías, ¿verdad? Con una mano el ladrillo y con otra la espada, ¿no? Estos soldados. Pero a este grupo le fue asignada la reconstrucción de una catedral. Y cuando llegaron, pues empezaron a mover escombros y todo. Y en el patio encontraron una estatua de Jesús, ¿verdad? Hecha pedazos. Porque sobre esa catedral habían caído unas bombas de los alemanes. Entonces ellos empezaron a juntar las piezas y estaban casi todas. Entonces empezaron a reconstruir la estatua. Y al final lo único que no encontraron fueron las manos. Entonces se veía un poco rara la estatua, ¿no? Todo pero sin manos. Entonces un soldado se apartó y los demás vieron que tomó un pedazo de lámina y empezó a escribir con un clavo. Y luego trajo ese pedazo de lámina y lo puso ahí al pie de la estatua. Con curiosidad todos los demás fueron a ver qué decía. Y solo decía esto: las manos de Jesús somos nosotros. Y esa es la realidad del cristiano. Tú eres las manos de Jesús. Tú eres los ojos de Jesús. Entonces viene la pregunta obligada: ¿qué vieron los ojos de Jesús esta semana a través de ti? Tú eres los pies de Jesús. Tú eres la boca de Jesús. ¿De qué hablaron los labios de Jesús a través de ti esta semana? Los que te escucharon hablar, tú eres la iglesia. ¿Qué te escucharon decir? ¿De qué fueron tus temas de conversación? ¿Qué viste? ¿A dónde te llevaron tus pies esta semana? ¿Cómo la gente le conoce a usted? ¿Cómo es que la gente le conoce a usted? Yo veo a nuestro hermano, veo una persona venir en el estacionamiento y digo, es el hermano Rubén Mercado. ¿Cómo sé que es él? A ver, la pregunta es para ser contestada. También allá en casa. ¿Cómo saben los demás que es usted cuando le ven llegar, cuando le ven pasar? ¿Por qué? Por la apariencia, por su cuerpo, ¿verdad? Por cómo se mueve, ¿verdad? Sabe que hay personas que caminamos chistoso, ¿no? Y cuando alguien nos ve, dice, es él, ¿no? Unos caminamos como barquito, otros como elefantito, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Yo no puedo hablar sin mover las manos, así nos hizo el Señor. ¿Cómo los demás nos conocen? A través de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es para servirnos a nosotros. ¿Cómo puede ver el mundo a Dios si Él es espíritu? Por su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Usted y yo. ¿Sabe, hermanos? Por eso no hemos hecho impacto en nuestra sociedad. Esa es la razón.
Porque no ven a Cristo, te ven a ti y me ven a mí. Porque no escuchan hablar a Cristo a través de tus labios. Porque los que te conocen saben lo que tus ojos ven y eso no vería a Cristo. Porque los que te conocen saben a dónde te llevan tus pies y ahí no iría Cristo. Tu cuerpo está para servirte a ti y no tú a tu cuerpo. Imagínese, Miguel, que mañana a las 2 de la tarde, de repente tus manos dijeran, Miguel, ya estuvo bueno. Nosotros tenemos nuestros propios planes, ¿verdad? Y a partir de este momento, Miguel, tú vas a hacer lo que nosotros digamos como mano. Daría miedo, ¿no? Digo, no porque te hablen las manos, porque nuestro cuerpo siempre va a buscar las cosas de la carne. Nuestro cuerpo está para servirnos a nosotros y no nosotros a nuestro cuerpo. El cuerpo de Cristo está para servirle a Él y no Cristo para servirle a su cuerpo. Cristo nos sirvió, hermanos, en la cruz. A partir de ese momento, el pueblo de Dios está para servirle a Él, no para satisfacernos a nosotros mismos. El último canto dice, muestra a Cristo. Por eso les decía, tengan presente ese canto, muestra a Cristo. Pero esta frase me impactó, dice, rompe el duro suelo en mí. Hay cosas que el Señor necesita romper en nuestro corazón para que nuestro cristianismo aflore, se exponga, salga a la luz. Si no lo rompemos, queridos hermanos, si el Señor no rompe nuestro duro corazón, pasaremos años y años viviendo en un cristianismo mediocre, frío, tibio. Y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos ha llamado a servir, pues nos llama embajadores. Tú eres embajador del Señor. Tú eres embajador de Cristo. Mañana lunes y durante la semana tú serás un embajador, una embajadora del Señor, ahí donde estarás, en tu trabajo, en tu escuela, con los que te escuchen hablar, con los que convives en el día a día. ¿Qué verán esta semana a través de ti? ¿A un digno embajador del Señor? Siendo tan diferentes, el Señor nos ha colocado en un mismo cuerpo. En la práctica, en la vida real, puede ser difícil trabajar con personalidades diferentes a la nuestra. Pero Dios nos ha capacitado para ser complementos los unos de los otros para cumplir con su misión. Usted necesita del que está a su lado, porque Él le complementa a usted. Dios no nos ha dado todas las capacidades para hacer todo. La iglesia te necesita a ti. Si solo llegas, te sientas, escuchas, te vas, vives tu vida durante la semana, regresas el próximo domingo, te sientas, escuchas y regresas, y crees que eso es todo, quiero decirte, amado hermano, amada hermana, no es así. El Señor te necesita en su obra. Tú estás para servirle a Él. ¿Cómo es que podemos trabajar siendo tan diferentes? Cuando en el corazón y en la mente del cristiano está presente Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, dice la palabra de Dios, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo es
siendo personas tan diferentes como el Señor nos hizo, podemos ser de un mismo sentir. Cuando ambos, seamos 2 o seamos 100, estamos sometidos a la voluntad del Señor y al señorío de Cristo. Y esto es aplicable, queridos hermanos, para la vida matrimonial y para la vida familiar. Escuche bien. Si uno de los 2 cónyuges no está viviendo bajo el señorío de Cristo, tarde o temprano va a haber problemas en ese matrimonio. Tarde o temprano. Uno lo puede ver con anticipación. ¿Y sabe a quién lastimamos? Al que está más cerca. Lastimamos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Los hijos lastiman a sus padres, los padres lastiman a sus hijos. Y es así también en la vida de la iglesia. Cuando no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo, vamos a lastimar a los demás. Vamos a menospreciar a la novia de Cristo. Dice Filipenses 2, sintiendo una misma cosa, sintiendo el mismo amor, unánimes. Así que, hermanos, trabajar bien en equipo es un gran ejemplo para otros y una gran oportunidad de crecer. ¿Sabe cómo moldeamos el servicio a nuestros hijos? Si nos ven servir, en primer lugar. Pero ¿por qué hijos de padres que sirven en la iglesia no sirven? Por lo que escuchan. Por lo que escuchan de sus padres decir de los demás miembros de la iglesia. Esa es la razón. Entonces el hijo dice, yo no quiero estar como mis papás. ¿Para qué me pongo a servir si voy a terminar peleados con todos? ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo es que se puede trabajar en equipo? ¿Y cómo es que se puede crecer? Filipenses nos dice cómo. El mismo capítulo, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad. Nuestro ejemplo máximo de humildad es el Señor Jesucristo. Y Él dice, imítenme a mí. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Saben cuál es una característica del que no puede trabajar en equipo? Su ego es muy grande, porque en su corazón está sentado él, el yo, el ego, y no Cristo. Y nuestro ego, hermanos, es terrible, porque es demandante y quiere toda la atención para él. Entonces, cuando hay alguien que no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Lo rechazo. O corto la comunicación, corto el trabajo y no volvemos a tener compañerismo. Eso es el ego en todo su esplendor. Cuando entendemos, hermanos, que nosotros somos el reflejo de Cristo, entonces podemos ver a los demás como superiores. Aunque usted sea líder de equipo, el área en la que está trabajando, los demás son superiores a usted. Y usted necesita a los demás. Eso es la iglesia. Hermano, la iglesia es un misterio y es un milagro. Mire, no solo tenemos temperamentos diferentes, tenemos contextos culturales diferentes. Tenemos un bagaje histórico diferente cada uno de los que estamos aquí. Y el Señor nos ha colocado en un mismo cuerpo para avanzar. ¿Cómo es que se puede avanzar? Porque hay un mismo espíritu. Dice Pablo, en el capítulo que leímos de 1 Corintios 12, capítulo 13, dice que en un mismo espíritu fuimos todos bautizados, que es el Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia avanza. Es por eso que la iglesia camina. Es por eso que la iglesia es un milagro.
Y Hebreos, hablando de lo mismo, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero hacer énfasis en esto: imitad su fe. Y esto es aplicable no solo para los pastores. Observa a los creyentes que han sido fieles a través de los años, que han servido al Señor a pesar de las diferencias y las dificultades. Observa a esos hermanos y a esas hermanas maduras en la fe, que a pesar de las circunstancias adversas siguen sirviendo al Señor. ¿Cómo es que se puede hacer eso? Porque reconocen que son siervos de Cristo y que ese es lo que le da sentido a nuestra vida, servir. No servimos a los demás. Y les he dicho, hermanos, ¿verdad? Habrá un tiempo en que serán reconocidos lo que tú hiciste, pero no es aquí en la tierra. Cuando perdemos de vista, hermanos, y queremos la atención, queremos el elogio, queremos que los demás reconozcan, hermano, ese es nuestro pago, dice el Señor, ¿verdad? Así le dijo a los fariseos: ya tienen su pago, ¿verdad? Eso es lo que querían, que los vieran, ya los vieron, ¿verdad? Qué triste pago, qué miserable pago. Habrá un día, amados hermanos, para ese trabajo callado que tú haces, hermana, eso que tú haces y que nadie ve. Ese será el día hermoso. Trabajemos por eso, hermanos. Así que imita a aquellos que has visto que han sido constantes en el servicio al Señor. Y finalmente, en la iglesia aprendemos a trabajar en equipo y a solucionar conflictos. Hermanos, la iglesia es una gran oportunidad para el mundo exterior. Porque en la iglesia aprendemos que todos somos diferentes. En la oficina donde tú trabajas, en el área donde tú te desempeñas, todos son diferentes a ti. Si comprendes este principio y si comprendes que tú estás ahí para mostrarles a Cristo, entonces también crecerás en tu trabajo, porque el Señor honra a los que le honran. Pero la iglesia es una excelente oportunidad y de esto nos perdemos cuando nos mantenemos al margen. Cuando 2 o más personas asisten a la misma iglesia, trabajan juntos o viven juntos, eventualmente habrá conflictos. La mayoría se dan porque cada uno tiene su propia forma de pensar, de sentir y de actuar, resultado de nuestros diversos tipos de personalidad, ya que cada uno responde a la presión de diferentes formas. Sin embargo, una vez que somos conscientes de nuestros puntos sensibles y entregamos estas debilidades al Espíritu Santo, cuando entregamos estas reacciones que tenemos violentas a veces, cuando nos dicen algo que no nos gusta, cuando entregamos esto al Señor, podemos ser transformados más a la imagen de Cristo. Y entonces los desacuerdos pueden ser una oportunidad única de aprender más acerca de los demás, de honrar a Dios al trabajar juntos con humildad. Sin embargo, hermanos, no olvides que tú eres la iglesia y que la iglesia tiene un enemigo declarado. Está derrotado. Fue derrotado en la cruz, pero no cesará de golpearte. Satanás no se cansará de trabajar en tu mente, de meter pensamientos: ¿para qué servir? Todo es igual, ni me aprecian, ya me peleé con 2, con 3, creo que no sirvo para esto. Él tratará de frenar la obra del Señor y de dividir los equipos. Siempre ha sido así y lo seguirá intentando. Nunca te olvides de eso, mantente alerta. Es por eso que en Efesios capítulo 6 dice: vístete todos los días con la armadura de Dios, todos los días. No salgas de tu casa sin la armadura.
Póntela en casa para guardar a los tuyos, no para cuidarte de tu esposa y de tu esposo. Cuídate para guardar de los dardos del enemigo. Enséñale a tus hijos, amado hermano, amada hermana, enséñale a tus hijos a vestirse con la coraza de justicia. Enséñalos desde niño a ponerse el casco de la salvación. Enséñale cómo se amarran los calzados del Evangelio. Eso te toca a ti y a mí hacerlo. Si no lo hiciste cuando tus hijos eran niños, tú sabes el precio que se paga por eso. Estamos hablando de principios para poder servir como iglesia. Pero el Señor Jesucristo usó al matrimonio y a la familia como ejemplo de la iglesia y la relación con Cristo en Efesios capítulo 5. Por eso es que estos principios no los podemos separar. Son aplicables para la congregación, pero son aplicables para nuestro hogar. Conclusión del mensaje. Hemos hablado de mis dones y de mi rol, de mi función en el cuerpo de Cristo. Recuerde que desde el momento en que usted creyó en Cristo como su Salvador, usted se convirtió en un siervo. ¿Y el siervo qué hace? ¿Y el siervo qué hace? Sirve. Esa es la única función del siervo, servir. Si no, usted es todo menos un siervo. Y si no es siervo, no es hijo. El siervo sirve dentro y fuera de las paredes de la iglesia. Recuerda, esta semana, incluso al salir de las puertas del estacionamiento, tú eres los ojos de Cristo. Tú eres su boca, tú eres sus pies, tú eres sus manos. ¿Qué es lo que te motiva hoy para la semana? ¿Cuál es tu pensamiento principal que te ha estado motivando? Que ya quieres que llegue el lunes o el martes o el miércoles. ¿En eso que te motiva está Cristo? Si no está Cristo, amado hermano, amada hermana joven, estás muy fuera de foco. Entonces no estás honrando al Señor. Y quizá por eso estás hoy aquí. Quizá es la razón por la cual hoy viniste a la iglesia. Porque fue el Señor quien te trajo. Dios está llamando a cada hijo suyo a seguir madurando, llegando a ser más como Cristo, a poner en servicio sus conocimientos y los dones que Él te ha dado. Pues a través de esto es como crecemos en el conocimiento, en el amor y la dependencia de Dios. ¿Sabes cómo uno aprende a depender de Dios? Cuando le sirves. Crecer en madurez evita nuestra inclinación natural a buscar la comodidad. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos cómodos? Porque no han crecido en el conocimiento del Señor. En el mensaje de hace 8 días el pastor Enoch decía, ¿verdad? Y es un principio que yo creo con todo mi corazón. Servir, hermano, es sufrir. Pero eso solamente lo sabe el que ha servido y el que está sirviendo. Servir es sufrir, no es cómodo. Jesucristo dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir.
Servir es sufrir. Así que, para terminar, vamos a leer un pasaje. Pero con todo mi corazón deseo que no sea aplicable a ninguno de los presentes. Vamos a leer la palabra de Dios para terminar el mensaje de hoy. Y de verdad, Dios lo sabe. Deseo que no sea aplicable para ti. Si lo es un asunto entonces entre tú y el Señor. Si el Señor habla a través del siguiente pasaje, por favor no salgas de este lugar sin tomar una decisión. Busquen por favor en sus Biblias Hebreos capítulo 5. Leeremos a partir del versículo 12. Hebreos 5 también ahí en casa, por favor busquen el pasaje. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y leeremos hasta el versículo 1 del capítulo 6. También estará proyectado en la pantalla, si no tiene una Biblia a la mano, pero si la tiene, ¿verdad? Me gustaría que lo leyéramos juntos. Creo que ya todos están, ya no escucho hojas moviéndose. Hebreos capítulo 5 hasta el 6:1. Por favor, hermano, leamos juntos. Y amigo también que está entre nosotros, te invito a participar de la lectura. Leamos. Porque debiendo ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo de haber creído, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar las cosas básicas de Dios. No tiene sentido. Dice, deja ya ese estado de niñez y crece espiritualmente. Toma alimento sólido. Y el alimento sólido, amados hermanos, solamente lo puedes digerir si tomas tiempo con la palabra de Dios. No es fácil crecer y no dejaremos de crecer hasta que el Señor venga. Pero esta es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Si sigues viviendo como niño espiritual, si en tu mente lo único que ocupa son tus metas, tus sueños, si en eso es lo que estás ocupado, dice el Señor, eres un niño. Deja esas cosas y pon tu mira, pon tus ojos en lo que vale verdaderamente la pena, la obra del Señor. Tú estás ahí porque el Señor quiere que estés en esa oficina, en ese trabajo, en ese aula, en el área en la que estamos, queridos hermanos, es porque el Señor nos ha colocado y no nos ha colocado, hermanos. No nos va a pedir cuenta de la administración de nuestro trabajo. Por supuesto, tenemos que hacerlo con excelencia porque es testimonio y honra para nuestro Dios. Pero nos va a pedir cuenta de la gente que está a nuestro alrededor y que tú eras los labios de Jesús en ese lugar. Tú eras las manos, tú eras el corazón de Jesús, tú eras los ojos del Señor. Debiendo ser ya maestros, tienes necesidad de que se te vuelva a hablar de cosas de niños. Y al final dice, vamos adelante a la perfección. Esta palabra es interesante, en griego es telos, que significa completo, maduro, finalizado. Se ya madura. Es lo que nos está diciendo el Señor, madura.
Ya estuvo bien de ser niño. El Señor te requiere en su obra. Te ha otorgado ese privilegio de servirle. Te ha dado esas capacidades que tú tienes y que son únicas. Pero te las ha dado en primer lugar para servirle a Él. Y en segundo lugar, para proveer para los tuyos. No pierdas de vista eso. Tú eres las manos, los pies, los ojos y la boca de Jesús. Aún estás vivo para reflejar a Cristo. Si esta semana el Señor te da vida, solamente es con un propósito: reflejar a Cristo. Si ya no hubiera otro, si ese no fuera el propósito, entonces el Señor te va a llevar esta semana. No es mi deseo. Espero que todos nos veamos en 8 días. Pero quizá a mí el Señor me llame. Y ese día yo no daré cuentas de las vacas ni de los establos que vi. Daré cuentas de la gente con la que yo tuve contacto. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por tu palabra. Muchas veces hemos orado, Señor, que tu palabra sea bálsamo a nuestro corazón, y así es. Pero tú dices que también tu palabra es espada penetrante, cortante, que lastima. Pero tiene un propósito, Señor, de sanar, de sacar lo que está contaminado en nosotros, para sanarnos y darnos una nueva perspectiva de nuestro cristianismo. Y mientras oras al Señor, quiero que pienses cómo está tu vida espiritual y cómo está tu servicio al Señor. ¿Cómo estás usando los dones, el don o los dones que Él te dio? ¿Están siendo usados para Él? ¿O has usado esas habilidades que Dios te dio para tu propia satisfacción? ¿Te consideras maduro espiritualmente? ¿O te consideras un niño y dices, yo no he crecido en el conocimiento del Señor? Si hay alguna decisión que tomar, es un asunto entre tú y el Señor. Habla con Él en este momento. Pero también, si usted está entre nosotros y dice, yo no tengo una relación personal con Cristo. Hoy han hablado de que el Espíritu Santo mora en las personas, pero yo no tengo una relación con Cristo. Yo nunca le he aceptado en mi corazón. Sé de Cristo, conozco de Cristo, pero yo nunca había estado consciente que a la cruz Él fue por mí, para pagar por mis pecados. Y yo quiero decirle que esa es la razón por la cual nuestro Señor fue a la cruz. Esa es la razón por la cual Él soportó los clavos y los azotes y las bofetadas y los escupitajos en su cara. Esa es la razón por la cual Él, dice la palabra de Dios, que enmudeció y no abrió su boca cuando le daban de latigazos en la espalda y cuando le obligaron a llevar la cruz y finalmente le crucificaron en ese lugar. La razón era usted y era yo, para darle salvación a usted. Pues el mismo Señor Jesucristo dice que un día vendrá el juicio y ese día no habrá esperanza, y la decisión, dice la palabra de Dios, que la tomamos estando vivos, porque necesitamos nuestro corazón, que nuestro corazón esté latiendo y que nuestra boca hable para confesar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué no hoy le dice, Señor, yo hoy quiero recibirte en mi corazón, hoy te acepto como mi Salvador,
Hoy te confieso como mi único Salvador. Te entrego mi vida. Si usted está entre nosotros hoy y quiere tomar esta decisión, nadie está viendo, absolutamente nadie. Ahí donde estás, levanta tu mano. Solamente quiero hacer una oración. No voy a preguntar nada. Solamente quiero saber por quién orar en este momento. Si tú dices, yo hoy le abro mi corazón a Cristo, hoy le entrego mi vida a Él. Y no te estoy invitando a que cambies de religión, a que tengas otra o que te congregues en una iglesia. No, porque es un asunto entre tú y Dios. Se trata de la salvación de tu alma. Muy bien, puedes bajar su mano, joven, lo veo allá atrás. Puedes bajar tu mano. Alguien más dice, yo hoy también le abro mi corazón a Cristo. Muy bien, también, caballero, puede bajar su mano, lo veo. La invitación tiene que ver con tu salvación, con que aceptes ese regalo que el Señor Jesucristo te ofrece, la salvación de tu alma. Porque dice la palabra de Dios que nuestra salvación es un don, es un regalo de Dios, no es por obras. Pues Cristo pagó en la cruz por ti. Mire, tomo un poco más, porque de esta decisión depende la eternidad de una persona. O estará en la presencia de Dios o estará en el infierno. Estoy citando las palabras del Señor Jesucristo. 2 personas han dicho, yo hoy le abro mi corazón a Cristo. ¿Alguien más? Antes de concluir. No, muy bien. Así como están, voy a pedirle a los 2 caballeros que se pongan de pie, por favor, nada más para que alguien tome un poquito de tiempo con ustedes. Por favor, pónganse de pie para que los consejeros sepan. Hablar, se va a acercar, por favor, dos hermanos, por favor, que puedan ayudarme a aconsejar. Acérquense con ellos y pasen, por favor. Necesito un varón más, por favor, para consejería. Bueno, pasen los 2, por favor, con Ernesto. Muy bien. Padre, a ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Gracias por este privilegio que nos das de poder servirte. Y Señor, que esta semana nos ayudes a vivir para tu gloria, para tu honra y a crecer, Señor, en nuestra vida espiritual. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.